Buenos días, mi nombre es Andrea Herrera, soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estoy cursando quinto semestre y el día de hoy les voy a hablar acerca de los Incoterms. Los Incoterms pues fueron creados por la Organización Mundial del Comercio, la OMC de París. Básicamente los Incoterms pues se plasman en un contrato de compraventa donde se establece quién se hace cargo de los costos de transporte y quién se responsabiliza de las mercancías en caso de pérdida o de deterioro. El uso de los Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado puesto que unifica los criterios y terminología comercial a utilizar entre las partes. Dentro de los objetivos principales que existen de los Incoterms, pues está facilitar el intercambio de mercancías entre las partes involucradas como compradores, vendedores y transportistas. También aplican reglas internacionales uniformes. Los Incoterms regulan varios aspectos del comercio internacional, como la distribución de documentos, condiciones de entrega de las mercancías, la distribución de costos de la operación y la distribución de riesgos de la operación. Dentro de los Incoterms, pues también está regular cuatro problemas que soporta toda transacción comercial. Que está, pues dentro de ellas está la entrega de la mercancía, transferencia de riesgos, distribución de gastos, trámites documentales. Yo les voy a hablar acerca de dos Incoterms, que es el FCA, que es el Free Carrier. El Free Carrier es el libre transportista. El libre transportista básicamente pues significa que el exportador se encarga de los costos de los riesgos hasta que pone las mercancías a disposición del transportista principal en el lugar acordado por el importador. Si la entrega se produce dentro del establecimiento o en el lugar del establecimiento de la empresa, es decir, de la fábrica, el exportador tiene, digamos, la responsabilidad de cargar la mercancía, ¿sí? Cuando carga la mercancía, en ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Esa es una figura que se puede utilizar en el FCA. También, cuando, digamos, si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista pues asignado por el importador. Es decir, que nosotros, si llevamos la mercancía y la mercancía va a ser transportada por otro medio de transporte, entonces nosotros llegamos hasta acá, pero el transportista contratado por el importador es quien se encarga de digamos, llevar la mercancía hasta el otro transporte, y es allí donde pues se hace la transmisión de responsabilidades de costos y de riesgos. Básicamente, pues este tipo de Incoterms utiliza transporte multimodal. Esto quiere decir, pues el transporte multimodal es básicamente el que emplea varios tipos de transporte, ¿sí? Para transportar la mercancía bajo un mismo tipo de contrato de transporte. El otro Incoterms es el SIP, que es el Carrier and Insure Part 2, transporte y seguro pago hasta. Entonces, el exportador se hace cargo de todos los costos de transporte y adicional de un seguro, de una póliza de seguro de transporte hasta que la mercancía llegue al punto convenido por el importador, ¿sí? El exportador pues está en la obligación de contratar el transporte principal y asume los gastos del transporte. Si en un momento determinado en el traslado de la mercancía, ya sea por vía aérea, férrea o marítima, porque este tipo de Incoterms también maneja, digamos, transporte multimodal, la mercancía le ocurre algún tipo de deterioro o de pérdida, el importador tiene que dirigirse a la empresa aseguradora para que la empresa aseguradora le responda y le respalde pues por toda la pérdida que se ha ocasionado y generado. Dentro de las funciones desde el inicio hasta el final de los Incoterms, ya resumiendo, digamos, los Incoterms del FCA y el SIP, pues hay unas ciertas responsabilidades que algunos deben asumir, como por ejemplo, la carga comida es responsabilidad de los dos, de FCA y SIP. Pago de tasas de exportación también es responsabilidad de los dos, SIP y FCA. Transporte al puerto de exportación
también lo asume el FCA y el CIP. En el caso de la descarga del camión en el puerto de exportación, ya el FCA no es responsable de hacer la carga pues de la mercancía, el CIP sí. En el transporte al puerto de importación, el FCA no es responsable, el CIP sí lo hace, sí lo asume. Cargos por desembarque en el puerto de importación, para el caso del FCA y el CIP no aplica ninguna de las dos. Cargo en camiones desde el puerto de importación tampoco aplica para ninguno de los dos Incoterm, el transporte al destino tampoco, y los seguros para el FCA no aplica, pero para el CIP sí aplica, que es el seguro de transporte, pues o la póliza de transporte que ellos generan en caso de pérdida o daño de las mercancías. Paso de aduanas, el FCA no aplica, el CIP tampoco, y el impuesto de importación pues tampoco aplica para ninguna de las dos. Bueno, básicamente como conclusión, pues se debe tratar de educar sobre la importancia de estos términos a todas las personas que de una u otra manera pues están involucradas en el transporte, compra y venta de mercancías, objeto de comercio internacional, para lograr una mejor competitividad pues para el país en cuanto a eficiencia en el manejo de las mercancías. Los Incoterm han simplificado los procesos comerciales internacionales, las homologaciones de conceptos, clara definición de responsabilidades entre las partes, la respuesta a los diferentes legislativas pues, de los países, y pues básicamente los Incoterm son de gran importancia, ya que determinan las responsabilidades específicas para ambas partes en un contrato de compra-venta. Gracias.